Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Una sesión que denominamos Conducta Empresarial Responsable y Pymes, buenas prácticas para avanzar en la debida diligencia y retos para garantizar la proporcionalidad y razonabilidad de la regulación. Esta es una sesión organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Quisiera darle la bienvenida a esta sesión que tiene como objetivo analizar y generar espacios de discusión acerca del papel que pueden desempeñar los gobiernos y las organizaciones empresariales para ayudar a las pymes a avanzar en la adopción de prácticas responsables y procesos de debida diligencia. Las pymes, como saben, representan alrededor del 99% del total de las empresas en América Latina y son las encargadas de generar más de la mitad del empleo en los países de la región, con un porcentaje aproximadamente del 67%. Sin embargo, en la región existe un rezago significativo en la apropiación de los estándares en materia de conducta empresarial responsable y respeto de los derechos humanos en el ecosistema de las pymes. Tal como lo evidenció una encuesta que recientemente desarrollamos desde la OCDE para empresas de América Latina, las pymes tienen particularmente problemas y retos para adelantar procesos de debida diligencia y son también quienes necesitan ayuda mucho más especializada. Por ejemplo, mientras que el 83% de las grandes empresas cuenta con políticas de conducta empresarial responsable, solo el 64% de las pymes respondió haber hecho lo mismo, mientras que el 50% de las grandes empresas respondieron llevar procesos de debida diligencia mejorados cuando se identifican riesgos. El porcentaje de las pymes se limita únicamente al 22%. Es por eso que avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de las pymes para implementar los estándares de conducta empresarial responsable y debida diligencia hoy en día adquiere más relevancia que nunca. Y como vimos también en la sesión plenaria sobre retos de regulación de la debida diligencia para la región de América Latina, y siguiendo además las tendencias globales, también en mercados estratégicos como la Unión Europea, es justamente relevante apoyar las partes más bajas de las cadenas de suministro y partes que a veces son mucho más débiles en cuanto al conocimiento y la apropiación de los procesos de debida diligencia. Por eso, en esta sesión también quisiera resaltar este trabajo que ha venido desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá, que lanzó la estrategia de conducta empresarial responsable el año pasado, que cuenta también con respaldo de la OCDE, y como parte de esa estrategia, hoy va a estar presentando una guía práctica de debida diligencia en derechos humanos para las pymes, que fue desarrollada junto con la Fundación Ideas para la Paz, y que precisamente tiene este propósito de facilitarle a las empresas una comprensión sobre cómo pueden adoptar la debida diligencia y que actúen de manera consistente, responsable y respetuosa con las personas, en línea, cabe destacar, con los estándares internacionales, como por ejemplo la guía de debida diligencia de la OCDE para la conducta empresarial responsable. A partir de este tipo de estrategias y estas iniciativas que se están desarrollando para poder acompañar a las pymes en el proceso de adaptar o alinear sus prácticas con los estándares internacionales de conducta empresarial responsable, vamos a tener un diálogo muy interesante. Además, muy honrado de estar aquí en un panel compuesto solo por mujeres y voces muy autorizadas en la materia, que están trabajando para avanzar en este camino de fortalecimiento de las pymes en materia de debida diligencia e ir preparando también el terreno para lo que viene en América Latina en cuestión de regulación de debida diligencia. Vamos a tener una ronda de intervenciones y también una ronda de preguntas con la audiencia. También un saludo para las personas que nos están acompañando en la transmisión en vivo, que pueden hacer sus preguntas a través del chat y vamos a estar procurando responderlas a lo largo de esa ronda. Quisiera empezar con Olga Orozco, quien es la manager de la OIT para el proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, que nos va a dar un poco del panorama, del contexto para disparar esta conversación, sabiendo que, como hemos dicho, las pymes requieren un especial fortalecimiento de sus capacidades para implementar estos estándares y los procesos de debida diligencia, y que dadas además las tendencias regulatorias que se están dando especialmente desde Europa, por ejemplo, con la propuesta de la directiva de la Comisión Europea, quisiéramos saber cuáles son los retos particulares que pueden enfrentar las pymes para cumplir con estas legislaciones y también cuáles son las prioridades de la OIT para acompañar y preparar a las empresas a implementar estos estándares. Así que, por favor, Olga, adelante. Gracias. Buenos días, es un gusto estar acá. Les traigo un saludo por parte de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, desde Lima, Perú.
Bueno, me gustaría empezar por hacer un poco el panorama de cuál es la situación con las pymes en la región. Las pymes juegan un papel preponderante en los temas de trabajo decente y de desarrollo sostenible. Esto lo tenemos identificado porque son la gran mayoría de las empresas en nuestra región. Voy a darles un poco de números para que se hagan una idea de cuál es la dimensión de la situación que tenemos. Sabemos desde la OIT que tenemos, por ejemplo, empresas con trabajadores autónomos o unipersonales, empresas de una sola persona, 31% en la región. Microempresas entre 2 y 9 personas, otro 31%. Pequeñas empresas de hasta 49 personas, 11%. Eso quiere decir que más del 70% de las empresas tienen menos de 49 personas. Entonces, háganse por un momento la idea de cuál es la magnitud de la situación. Desde la OIT, los temas de conducta empresarial responsable se manejan a través de nuestra declaración tripartita de empresas multinacionales. Y en esa declaración dice muy claramente que es obligación de todas las empresas, incluyendo aquellas que están en cadenas de abastecimiento, como las pymes, que lo son, quién sabe, no en primer nivel, pero siempre en un segundo o un tercer nivel hay pymes, hay micro y pequeñas empresas. La declaración dice que hay que prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y que ello implica la promoción y la ejecución de procesos de debida diligencia. Entonces queda clarísimo que se espera que las pequeñas y medianas empresas también participen en estos temas de debida diligencia. Ahora, tenemos grandes retos y los voy a dividir en dos partes, los retos para los trabajadores y los retos para los empleadores. ¿Cuál es la situación de los trabajadores que están en pequeñas empresas? Bueno, la situación es que la gran mayoría de las pequeñas empresas ofrecen empleos que son de menor calidad que de lo que ofrecen las grandes empresas. Les doy algunos ejemplos. Los salarios son más bajos. Cuando uno mira una pequeña empresa, estas están en un 20 o 30% menos del salario de la media nacional. Entonces pagan menos. Hay ausencia de seguridad social. Aquí detengámonos un momento en la idea de que muchas de las pequeñas y medianas empresas están en la informalidad. Piensen en la informalidad no como en una cosa de blanco y negro, sino como en un espectro que empieza por empresas que no tienen nada, que no tienen ni un registro ante el Estado, otras que lo tienen pero que no ponen a sus empleados en la nómina, otros que ponen a los empleados en la nómina pero no cubren seguridad social. Entonces hay un espectro y desafortunadamente una gran mayoría de las pequeñas empresas están en algún punto de ese espectro de informalidad. Y esto incluye, por supuesto, que sus empleados no están cubiertos por pensión, por seguridad social, por seguros de desempleo. Bueno, la seguridad y la salud en el trabajo es más deficiente en las pequeñas empresas. Sabemos que para los empleados, para los trabajadores, es más peligroso trabajar en una pequeña empresa que en una gran empresa. Y finalmente, para los trabajadores hay un gran obstáculo y es que no hay sindicalización, no hay negociación colectiva. En las pequeñas empresas muchas veces hay restricciones en las leyes de los países para crear sindicatos o simplemente los empleados de las pequeñas empresas no se sindicalizan. Entonces ahí ya tenemos, digamos que 4 grandes barreras para el cumplimiento. Ahora miremoslo desde el punto de vista de los empleadores. ¿Qué pasa con los dueños de las pequeñas empresas? Bueno, tienen un entorno normativo complejo, difícil, que no les ayuda a hacer su trabajo. Un entorno donde las estructuras de apoyo que brindan los países muchas veces son ineficaces o generan obstáculos para el crecimiento. Esto es algo real. Los entornos en nuestros países muchas veces no son conducentes a la productividad y hacen la vida difícil para los dueños de pequeñas empresas. Otra cosa que tienen las pequeñas empresas es que hay un déficit de competencias laborales. Tanto la gerencia como los trabajadores tienen muy poca profesionalización. Las pequeñas empresas invierten muy poco en el entrenamiento de sus empleados. Piensan que si los entrenan se van a ir o se los va a llevar la empresa de enfrente. Entonces, por un momento imaginémonos esta pequeña empresa con poca capacitación y nosotros llegamos con el tema de empresas y derechos humanos. Esos son grandes palabras que para una pequeña empresa es muy complicado asimilar. Entonces ahí hay ya un mensaje para todos nosotros de que hay que bajar
el lenguaje y hay que adaptarlo y entrar, quién sabe, por la puerta de la conducta empresarial responsable antes que ir a ese término que es difícil para las pequeñas empresas, de empresas y derechos humanos. Bueno, hasta ahí un poco cuál es el panorama. Ahora quiero hablar de qué es lo que hacemos desde la OIT para apoyar estos temas. Primero, en el nivel macro, quiero mencionar 2 puntos. Uno es la supervisión del empleo, la supervisión de la normativa, y el segundo es la informalidad. Pensemos en el trabajo que tienen los gobiernos para tratar de supervisar desde los ministerios de trabajo estos miles y miles de pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas y microempresas. Simplemente no hay capacidad dentro de los gobiernos para hacer ese trabajo de supervisión, que es la obligación del Estado, supervisar el cumplimiento. Podrían tener ejércitos de inspectores y nunca lograrían cubrir a toda esta cantidad de pequeñas empresas. Entonces, desde la OIT trabajamos con ellos para que se profesionalicen, se formen y para darles ideas sobre cómo esto se puede hacer de una manera diferente. Les doy un ejemplo que se está haciendo ahorita en Perú con la SUNAFIL, que es el órgano de inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo. En lugar de ir a la empresa y supervisar, lo que está haciendo la SUNAFIL es poner un app para que los trabajadores puedan verificar si su empleo es formal o no. Y si su empleo no es formal, quejarse directamente ante la SUNAFIL. Con eso multiplican la capacidad que tienen de inspeccionar en pequeñas y medianas empresas que no están, digamos, tan al alcance del órgano de inspección. Sobre la informalidad, yo cuando pienso en toda esta normativa que se viene, lo primero que pienso es la gran mayoría de las empresas en muchos de nuestros países están en la informalidad. En nuestra región, entre el 50 y el 80% de los negocios se hacen en la informalidad. O sea, tenemos un reto inmenso por delante que tiene que empezar por ahí, por trabajar contra la informalidad, por formalizar a todas esas empresas. Y definitivamente la única manera de hacer esto de manera efectiva es hacer atractiva la formalización. Que para una pequeña empresa el formalizarse signifique tener algún tipo de beneficio, de crédito, de beneficio en términos de beneficios fiscales. Hay que encontrar maneras de hacer atractiva la formalización. Bueno, eso digamos a nivel macro. Ahora voy a mencionar unos 3 puntitos para terminar de qué se debe hacer con las pequeñas empresas para traerlas, digamos, a nuestro ambiente de debida diligencia de cumplimiento. El primero tiene que ver con herramientas. Tenemos que adaptar las herramientas que tenemos a las pequeñas empresas. Yo sé que ahorita las colegas de la Cámara de Comercio de Bogotá van a dar buenos ejemplos. Yo tengo uno que se ha hecho en Costa Rica con el Ministerio de Economía y Comercio, donde hemos puesto al servicio de las micro y pequeñas empresas una guía de debida diligencia con una autoevaluación, algo que les ayude a entender cuál es la brecha, qué es lo que tienen que hacer. Lo segundo es, y para mí personalmente yo creo que lo más importante es la asociatividad. Las pequeñas empresas no van a lograr montarse en este bus de la conducta empresarial responsable por sí solas. Tienen que ir en asociación. Nosotros desde la OIT abogamos mucho por la sindicalización de los trabajadores, pero también por la agremiación de los empleadores. Y definitivamente para avanzar en este tema, las empresas las pymes van a tener que estar asociadas, cubiertas, quién sabe, por códigos de conducta comunes, apoyadas por una red que realmente desde su sector o desde su ciudad o desde su país las ayude a llegar a esa meta del cumplimiento. Y finalmente, el participar también en las políticas, en el desarrollo de políticas en este sentido. Les doy un ejemplo con los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos. Las pymes tienen que estar representadas ahí. No puede ser que hagamos decisiones de marco de política pública sin que la pyme tenga un asiento en esta mesa. Lo dejo ahí por ahora, por si hay preguntas después más bien. Muchísimas gracias, Olga. Y bueno, muchas gracias. Y definitivamente unas cifras que presentan que son el ejemplo clave de los retos que enfrentan las pymes. También una cuestión que no se habla mucho, que mencionabas, de las microempresas, de las empresas unipersonales,
que también hacen parte de las cadenas de suministro, que también hacen parte de las cadenas de valor y que hoy en día no están tan mapeadas dentro de lo que es el sistema de apoyos, por ejemplo, para responder a las eventuales regulaciones. Y como mencionábamos también en las discusiones de ayer, que no se trata simplemente de bloquearlas porque no cumplan con las expectativas, sino de darles suficiente apoyo, y ahí entra, como bien decías, el tema del papel del Estado. Quisiera ahora pasar justamente también a la mirada de este sistema de apoyos que pueden dar las asociaciones empresariales, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Bogotá. Por eso nos acompaña Ana María Ferguson, quien es la vicepresidenta de Articulación Público-Privada. Y quisiera que Ana María nos explique un poco, a partir de estas iniciativas y estas experiencias que mencionábamos de la Cámara de Comercio de Bogotá, para apoyar a las pymes a realizar la debida diligencia, ¿qué herramientas crees que pueden ayudar a que se preparen mejor frente a estos retos que implica abordar eventual regulación de mercados clave como el de la Unión Europea y socios comerciales estratégicos, por ejemplo, en este caso para Colombia? ¿Qué aspectos se están priorizando desde la Cámara de Comercio de Bogotá en este proceso de acompañamiento y qué insumos o herramientas se están poniendo en práctica? Gracias, Germán. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy de manera presencial y virtual. Quiero, antes de llegar al punto en específico del tema de debida diligencia en derechos humanos, contarles que este acompañamiento que estamos haciendo a las empresas parte del convencimiento de la Cámara de acompañar a las empresas en esta transformación, pasando de aspectos de filantropía, lo que llamamos la conducta empresarial responsable, a ya en este marco empezar a desarrollar una serie de acciones prácticas que, como lo decía Olga, logren ayudar a las empresas a entender de manera muy concreta cómo abordar este reto. Por eso lanzamos nuestra estrategia de conducta empresarial responsable, convencidos de que hay un entorno que cada vez a las empresas de cualquier tamaño, y Olga, tú lo mencionabas, se les está exigiendo en los mercados una actuación diferente y unos estándares diferentes, que van desde los mismos consumidores, los empleados, los inversionistas, que están preguntándose esta empresa qué viene haciendo en materia de derechos humanos, cómo son sus impactos ambientales, cómo está trabajando los temas de anticorrupción, y por esto lanzamos esta estrategia de conducta empresarial responsable de la mano de la OCDE en septiembre del año pasado, y lo que vamos a presentar hoy son los frutos de este trabajo articulado. ¿Cuáles son los ejes que venimos trabajando? Básicamente tenemos 4 ejes a partir de los cuales queremos acompañar a las empresas en este aspecto. Y en esto es relevante explicar y tener en cuenta que para Colombia, algo nos hacía un mapa de lo que es Latinoamérica. Colombia tiene en este momento en su mayoría en microempresas. Para la zona que cubre la Cámara de Comercio, que es Bogotá y los 59 municipios de Cundinamarca, son 470.000 empresas, de las cuales el 98% son micro y pequeñas empresas. El resto, en unos porcentajes mucho menor, son medianas y grandes. Entonces, básicamente, el foco de trabajo de la Cámara pues está dado en las empresas de estas características, que son el motivo de nuestro principal aporte. Entonces, hemos desarrollado acciones en materia ambiental. Hicimos en enero de este año, lanzamos la primera encuesta de descarbonización y acción climática, y desarrollamos una guía precisamente para acompañar a pymes a implementar estos procesos. Esto es un paso a paso muy básico que incluso incluye la matriz de Excel que una pyme debería llenar para que, como lo decía Olga, con unos ejemplos muy prácticos las empresas puedan empezar a abordar estas temáticas. Tenemos una estrategia de valor compartido, a partir de la cual estamos concientizando a las empresas que, más allá de generar riqueza para sus accionistas, tienen que empezar a ser conscientes del valor que le deben generar a la sociedad. Hoy tenemos un proyecto muy importante con el clúster de salud, precisamente para generar un proyecto de valor compartido de ciudad, dado el impacto tan importante que generan clínicas, hospitales y diversas atenciones en la ciudad de Bogotá. Tenemos también nuestra estrategia de riesgos empresariales, lo denominamos así, pero básicamente estamos trabajando los temas de anticorrupción y transparencia. El año pasado lideramos una estrategia con el clúster de tecnologías de la información, donde trabajamos los temas de transparencia con ellos, generando una especie de laboratorios que nos permitieron desarrollar una serie de mejoras en esta materia, en este sector.
Y finalmente, pues tenemos nuestra eje social, que incluye los temas de derechos humanos, donde ya les voy a hacer como un zoom a lo que venimos a tratar hoy, pero también abordamos los temas de equidad, diversidad e inclusión. Reconocemos que una empresa que desde su ADN no reconozca que ser una empresa diversa, que le genere la misma oportunidad a hombres y a mujeres y que genere estrategias concretas para incluir a la población que normalmente ha estado fuera del mercado laboral, pues no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Qué tenemos entonces de manera muy práctica en el eje de derechos humanos? Como Cámara de Comercio reconocemos que si estamos acompañando a las empresas en esta tarea, tenemos que nosotros de manera interna hacerlo también en nuestra organización. La Cámara tiene una política de sostenibilidad y valor compartido y dentro de esta política es central nuestro eje de derechos humanos. Tenemos un curso obligatorio para todas las personas que son colaboradores de la Cámara. Asimismo, tenemos un comité de derechos humanos y venimos desarrollando una serie de acciones de sensibilización en esta materia. Y hemos desarrollado también con nuestras filiales un proceso que es exitoso en la medida en que estamos uniendo la academia, empresas como son las filiales de la Cámara de Comercio y estudiantes para que desde que se están formando también sepan que deben acompañar a las empresas en toda su perspectiva de derechos humanos. Es así como el semestre pasado con la Universidad de La Sabana y el curso que tienen Derechos Humanos y Empresa, hicimos unos laboratorios con metodología Capstone y los estudiantes de Derecho pudieron acompañar a 4 de nuestras filiales a desarrollar toda la estrategia de vida y diligencia en derechos humanos dentro de sus organizaciones. Ya hoy una de estas filiales, nuestra filial CAEM, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es la Corporación Ambiental Empresarial, adoptó esta estrategia dentro de su funcionamiento y las demás también van en ese camino. Y finalmente, pues tenemos para que todos lo puedan tomar, tenemos dentro de nuestra oferta gratuita de cursos, y Olga lo mencionaba, que vamos a ofrecer a las empresas, cómo las vamos a lograr capacitar. Tenemos también un curso de conducta empresarial responsable desde la mirada de los derechos humanos para todas las empresas y como lo decía anteriormente, pues está gratuito y está en nuestra plataforma virtual. Y finalmente, reconociendo la cantidad de retos, como lo mencionaba Germán, no podemos abstraernos del contexto internacional. Alemania el año pasado sacó su ley de debida diligencia en la cadena de suministro. Hay varias empresas de nuestro país que le apuntan a este mercado. Hay una perspectiva de una directriz de la Unión Europea en esta materia y cada vez más vemos que varios países se están preguntando si la forma para que las empresas adopten estas conductas es mediante una regulación y es una posibilidad latente que existe en nuestro país. Por eso desde la Cámara quisimos adelantarnos en este proceso y generamos la guía de vida y diligencia en derechos humanos. Tenemos todavía creo que copias para quienes la quieran, se las muestro acá. Y básicamente, ¿qué contiene esta guía? Esta guía primero tiene un enfoque para pequeñas y medianas empresas. Sabemos que las empresas grandes pueden tener pues más recursos y más ayudas para generar este tipo de procesos y por esto un líder de una empresa, y lo conversamos con Eliana que nos acompañó en el lanzamiento, cualquier persona de una pyme puede leer esta guía de manera muy fácil e implementar estos principios. ¿Qué contiene básicamente la guía? Lo primero es contarles pues, que la hicimos de la mano de la Fundación Ideas para la Paz y en el marco de Guías Colombia, que imagino que muchos de ustedes conocen. Esta es una estrategia multiactor que precisamente promueve la adopción de este tipo de prácticas en nuestro país y básicamente lo que tiene la guía, voy a pasarme un poco más al contenido. ¿Cómo? Ya, listo, ya aquí ya termino acá, básicamente. Aquí básicamente lo que ustedes van a encontrar en la guía es un paso a paso de lo que las empresas deben hacer. Entonces tenemos cómo pueden identificar todos los riesgos de derechos humanos que tienen, cuáles son el paso a paso de las acciones que deben hacer para prevenirlos, mitigarlos y ojalá no tener que repararlos, pero también existen este paso a paso, están los beneficios de por qué una pyme debe adoptar este tipo de herramientas y también para que las empresas tengan una mayor claridad, tenemos casos prácticos y ejercicios para que puedan implementar al interior de sus organizaciones. Estos 7 pasos se encuentran y ahora lo verán en el documento, están cada uno de estos 7 pasos que debe diligenciar las empresas y que les permite
permiten de manera muy clara abordarlos. Para implementarlo, pues finalmente decirles que pues desde la Cámara de Comercio estamos desarrollando a partir de este momento ya unos talleres que serán públicos y gratuitos durante el segundo semestre para acompañar a las pymes en esta tarea. Gracias. Muchas gracias también, Ana María. Y algo que creo que se rescata mucho de esta estrategia es que no solo apunta a una guía o a una herramienta en concreto, sino que es una estrategia integral que apunta tanto al interior como hacia el exterior de la Cámara, ¿no? Y como bien mencionabas, poder capacitarse y sensibilizar internamente sobre lo que es actuar con conducta empresarial responsable y debida diligencia, para después estar en capacidad de llevar ese conocimiento y transmitir esa necesidad a las pequeñas y medianas empresas. Y quisiera resaltar, que ya lo había hecho en la introducción, que esta guía está muy alineada con la guía también de la OCDE para de debida diligencia para la conducta empresarial responsable, que estos pasos y estos procesos representan un ejercicio interesante de traducir lo que están las expectativas de esta guía general para el sector de las pymes en Colombia y su propio, digamos, contexto y necesidades. Entonces es un ejercicio muy interesante. Quisiéramos ahora tener un poco la visión desde los gobiernos, desde el rol que pueden cumplir los gobiernos, y para eso nos acompaña Evelyn Meneses Álvarez, quien es la coordinadora general del Punto Nacional de Contacto en el Ministerio de Economía de Brasil. Muito obrigado, Evelyn, también por la flexibilidad como idioma. Al igual que Evelyn nos va a hablar en español, así que muchas gracias. Al igual que las grandes asociaciones empresariales, también los gobiernos juegan un papel clave, como hemos explicado, tanto para apoyar directamente a las pymes como trabajar con el sector privado, con las grandes asociaciones industriales en apoyar estos procesos de nivelación de debida diligencia. Entonces quisiéramos saber en particular en el caso de Brasil, qué acciones están considerando o creen que se pueden fomentar desde la política pública para generar ese mayor acercamiento de las pymes a los estándares de conducta empresarial responsable, a las políticas públicas que involucran la conducta empresarial responsable, y también para capacitarlas en desarrollar procesos de debida diligencia. Vale, muchas gracias, Germán. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación y saludo a mis compañeros. Entonces, escuchamos mucho sobre las pymes en todos los días del evento. Desde la apertura tuvimos una sesión ahora mismo sobre debida diligencia, en que fueron también muy consideradas. Escuchamos de Germán y de Olga algunos de los retos y también algunos de los cómo superar estos desafíos. Y al igual que en la América Latina, en Brasil, las pymes son la mayoría de las empresas, una parte muy grande de los empleos, de la economía como un todo. Entonces tenemos que tratar de eso. Tuvimos este año la publicación de un estudio sobre las políticas públicas de Brasil, hecho por la OCDE, y algunas informaciones interesantes que aprendemos sobre las pymes ahí, que son una parte muy importante de la economía, pero hay retos muy significativos, como su contribución al sector industrial es menos significativa en comparación con las grandes. Ellas también están menos involucradas en la innovación, en el mercado de exportación y en la cadena de valor global. Entonces, hay mucho que hacer en la integración también. Entonces, en este escenario, voy a compartir un poco de la perspectiva del Estado de qué podemos hacer, y creo que podemos hablar de 4 fases o 4 aspectos diferentes. En primer lugar, hay que hacer como un diagnóstico, saber las necesidades, las necesidades en aspecto global, pero también regional, nacional y local. Segundo, hay que ajustar las expectativas de las regulaciones nacionales a la realidad y a la capacidad de las pymes. Tercero, hay que capacitar y aportar herramientas como la que escuchamos hoy. Y finalmente, el Estado puede actuar en su rol de actor económico para como impulsionar, para que haya ventajas para la implementación del hacer, justificando todos los costos, todos los esfuerzos adicionales que son muy costosos para las pymes. En cuanto al diagnóstico, tenemos como muy buenos diagnósticos más globales o regionales, como de la OCDE, de OIT, de Cámara de Comercio,
pero también es necesario hacer diagnósticos nacionales y me gustaría compartir una iniciativa muy interesante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Brasil, con el apoyo de la OIT en el ámbito del proyecto CERALC. Ha desarrollado una herramienta de autodiagnóstico laboral, que es una herramienta gratuita, voluntaria e interactiva, que tiene como objetivo brindar información y asesoría técnica a empleadores, trabajadores y a la sociedad en general sobre las formas más efectivas de promover el trabajo decente, basado en una perspectiva de conducta empresarial responsable. Esta herramienta fue desarrollada con base en las líneas directrices, el guía de debida diligencia y también los instrumentos de las Naciones Unidas y de OIT, y hay un módulo específico para las pymes. Entonces puedes hacer el diagnóstico como una empresa más grande o como una pyme, y los instrumentos y como las soluciones están adecuadas a tu porte. Segundo, hay que ajustar las regulaciones gubernamentales, porque sabemos que son muy costosas muchas veces y las pymes no tienen capacidad de implementación. Y para eso en Brasil es muy común que haya como un reglamento más específico para ajustar las expectativas para las pymes. Y cito algunos ejemplos. El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que es también miembro del PNC de Brasil, tiene un decreto que reglamenta la ley brasileña de inclusión de las personas con discapacidad, aportando un trato diferenciado, simplificado y favorecido a las micro y pequeñas empresas. En la temática de integridad, la Contraloría General de la Unión, también miembro del PNC, tiene como una ordenanza conjunta con la Secretaría de Micro y Pequeñas Empresas, que tiene procedimientos específicos para la evaluación de medidas de integridad de las micro y pequeñas empresas. Eso se aplica para la responsabilización y también para otros aspectos de políticas públicas. Tercero, y voy más rápido, hay que capacitar, brindar herramientas para soporte. Tenemos herramientas como de las organizaciones internacionales, las asociaciones empresariales y también del gobierno. Tenemos iniciativas, por ejemplo, de la Contraloría General de la Unión con organismos específicos del gobierno y del sector privado para brindar esas herramientas. Y también el Ministerio de Trabajo tiene muy buenas herramientas y políticas ajustadas a las pymes. Y por último, para finalizar, me gustaría mencionar el papel del Estado como actor económico. En ese sentido, hay cómo incentivar la implementación de ser por las pymes en los tratados de comercio e investimiento y principalmente en las compras públicas. En Brasil, tenemos una nueva ley de licitaciones y contratos en que hay la obligación que las empresas más grandes y que tienen contratos más altos, que tengan programas de integridad. Y para esto hay que probar que tienen, por ejemplo, procedimientos para sus proveedores y capacitación y todo. Entonces el Estado cobra de las empresas más grandes y las más grandes necesitan como trabajar con su cadena. Es una forma muy útil. También los planes de acción de conducta empresarial responsable y de derechos humanos de empresas, como nos han hablado, son una oportunidad muy buena para tener políticas específicas para fomentarlas en la perspectiva de las pymes. Estoy a disposición si necesitan más informaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. Muy obrigado. Realmente, en el caso de Brasil también vemos que hay una experiencia muy interesante de articulación, porque están buscando hacerla no solo a nivel intergubernamental, sino también con el sector privado, ¿no? Y, por ejemplo, muy interesante esta acción que están desarrollando también, por ejemplo, con el Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos, para involucrar ese componente específico de derechos humanos que normalmente no tienen tan incorporados los ministerios o las carteras de corte más económico, en este caso el Ministerio de Economía, y además hacer uso de las herramientas ya disponibles y adaptarlas quizá a las necesidades. Entonces creo que son ejemplos muy claros de lo que puede hacer un gobierno. Hemos escuchado
qué tipo de apoyos y qué tipo de colaboraciones, qué tipo de retos, de oportunidades se ven desde los organismos internacionales, desde las asociaciones empresariales, desde el gobierno, pero por supuesto aquí hay una parte clave a la que necesitamos escuchar, que son las pymes, y por eso tenemos una representante de una pequeña empresa aquí, que es Eliana Gómez, gerente de la Unidad de Sistemas Integrados de Gestión en Integrum Management. Y acá vamos a tener también un aporte muy interesante, que es justamente cómo la pyme puede responder a todos estos retos que hemos venido conversando y cómo pueden activar a partir de eso. Entonces, sobre la experiencia que han tenido particularmente desde Integrum Management, ¿qué pasos consideras que puede dar una pyme que esté interesada en avanzar en los procesos de vida y diligencia, pero sabiendo que cuentan a veces con pocos recursos, por ejemplo, para realizar cuestiones como identificar los impactos o fomentar relaciones comerciales dentro de lo que es también el propio ecosistema de las pymes, pensando en prevenir y mitigar los impactos? Así que, Eliana, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, gracias por la invitación a todos y a todas. Bueno, Integrum Management es una empresa que se encarga de desarrollar sistemas de gestión y selección de personal. Nuestro nicho de mercado son pymes. ¿Sí? Ofrecemos ese servicio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Obviamente las grandes usualmente tienen su área, no necesitan este servicio, sino algo un poco más especializado, por eso nosotros nos centramos en pymes. ¿Sí? Yo les voy a contar nuestra experiencia. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Nosotros arrancamos montando sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque la normativa en Colombia ya es obligatoria, ¿sí? Así tú tengas una sola persona, tienes que tener un sistema de gestión, si no, no puedes participar comercialmente con ninguna empresa, no puedes ser proveedor de la cadena de suministro, no puedes ser proveedor de nada si no tienes seguridad y salud en el trabajo, y eso es un avance enorme en Colombia. Entonces arrancamos con ese proceso. ¿Qué nos encontramos con durante ese desarrollo de ese proceso? Que empezamos a tener requisitos como: ay, mira, es que ahora me están pidiendo una política de derechos humanos y es que yo tengo solo un trabajador y yo estoy dando trabajo. Sí, claro, por supuesto, estamos, el derecho al trabajo estamos dando, pero entonces resulta que ahorita sí me están pidiendo una política y yo no tengo plata para hacer eso, no tengo esa competencia para ponerme a hacer eso. Entonces, ay, Eliana, desde seguridad y salud en el trabajo podemos hacer algo. Obviamente, a nosotros nos importa que nuestros clientes vendan y que nuestros clientes sean contratados, pues obviamente por todas las razones económicas que existen. Lo que hacemos, y con lo que pregunta Germán frente a cuáles han sido nuestros retos, hemos acogido los requisitos de la debida diligencia en los sistemas de gestión que ya tienen nuestras empresas. Es decir, si mi empresa ya tiene seguridad y salud en el trabajo y me están pidiendo una política de derechos humanos, venga, yo le incluyo un requisito de derechos humanos dentro de mi política de seguridad y salud en el trabajo y lo vuelvo una política del sistema integrado de gestión. ¿Sí? Si mi cliente tiene un cliente que le pide un compromiso frente a los temas ambientales o de sostenibilidad ambiental o de conducta empresarial responsable, venga, generemos ese compromiso desde la política que ya existe. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no lo integramos a algo que ellos ya tienen, pues generar mayor presupuesto va a ser más difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos desde Integrum? Cuando empezamos a ver ese comportamiento del mercado, donde nos dicen y nos empiezan a pedir cosas asociadas a la conducta empresarial responsable, pues desde Integrum lo que hicimos fue mirar las herramientas que tenía la Cámara de Comercio, participar de las mesas de trabajo de la Cámara de Comercio, donde se desarrolló esta herramienta, ¿sí? De la debida diligencia, para tratar de generar desde la fuente, o sea, desde los diferentes actores y partes interesadas, de qué manera podíamos apoyar a nosotros, a nuestros clientes pymes, para que puedan desarrollar o implementar sistemas de gestión que fueran acordes a sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo no le puedo colocar a una empresa, a una pyme, tienes que cumplir 60 estándares, o sea, es imposible. Yo tendría que tener una persona única y exclusivamente contratada para que desarrolle actividades de derechos humanos, y una pyme no tiene recurso. Aquí en Colombia tener una persona es muy complicado, o sea, estamos hablando de un tema, una persona no me vale el salario mínimo, a mí me vale 1.52%, es decir, a mí me vale medio salario adicional. Entonces pues no es tan fácil, y yo tampoco puedo tener un departamento de seguridad y salud en el trabajo, un departamento ambiental, un departamento, no lo puedo hacer, ¿sí?
Entonces, lo que revisábamos y decíamos, bueno, participemos de las mesas, miremos de qué manera nosotros podemos apoyar desde la fuente herramientas para que las empresas pymes puedan desarrollar sus actividades, puedan participar de la cadena de suministro. O sea, ustedes no se imaginan lo difícil que es que una empresa con la que tú quieres trabajar, por ejemplo, el sector petróleo, porque paga muy bien, y entonces pasan la licitación y tienes que tener una persona contratada con discapacidad, que va a ser la pyme. Dios mío, y entonces para poder competir y ganarme ese punto diferencial con otros competidores, tengo que tener una persona con discapacidad, y aquí somos 10 personas, y yo qué voy a poner a hacer esa persona si esa persona no puede hacer. Sí, porque pues las personas obviamente piensan eso, estigmatizan obviamente los temas, hay mucho desconocimiento en el mercado, entonces dicen, no, venga, yo contrato a mi primo, él tiene una discapacidad y bueno, no sé, yo ahí negocio con él alguna cosa, porque ¿qué hacemos? Porque yo necesito presentar ese diferencial. O qué pasa, oigan, yo tengo que tener esta persona con discapacidad, pues me toca sacar a alguien. Oiga, entonces cortemos a esta persona porque me voy a contratar. Pero entonces eso es lo difícil y eso es lo que uno desconoce del mercado. ¿Sí? No solamente el tema de derechos humanos está asociado al empleador, y lo decía Olga, está también al empleado. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que yo tengo un empleado de servicios generales, voy a decir un ejemplo, y la persona de servicios generales me dice, venga, pero no me haga un contrato. Pero ¿cómo así? Si te quiero contratar, o sea, mira, vas a tener tu EPS, vas a tener tu ARL. No, lo que pasa es que yo voy a perder todo el resto de cosas que me da el gobierno. Voy a perder Familias en Acción, voy a perder el CISBEN, y es que a mí me atienden más rápido por el CISBEN que por la EPS. Entonces yo que digo, no, pero espere, ¿cómo así? Pero ¿saben cuál es el punto y lo que uno tiene que como empleador empezar a pensar y decir, listo, me sale más barato, le pago por horas, le pago por días, le pago 60, 70 mil pesos el día, listo, ya no tengo que pagar seguridad social, ay, maravilloso. ¿Y si esa persona de servicios generales se me enferma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo movimientos repetitivos, yo tengo un tema biomecánico tenaz en las personas con servicios generales, pero ahí cuando ellas se enferman, se les va a olvidar que me dijeron que no le pagara seguridad social. O sea, ahí porque uno tiene memoria selectiva. Entonces, eso es lo que a nosotros con nuestras pymes nos toca hablar de la debida diligencia, es donde uno le dice, venga, sí, maravilloso, no, Eliana, es que yo quiero contratar, mira, esta persona de servicio general es 3 días, de hecho un día va a ser la recepcionista. Dios mío, ok, pero ven, espérate, pero y no lo va a pagar seguridad social porque ella no quiere, yo le hago firmar una carta que ella dice que ella no quiere. Yo le digo, venga, espera un momento porque mire el riesgo no lo va a ver ahorita, usted ahorita va a decir, maravilloso, me gané un dinero, ¿sí? Pero usted lo va a ver más adelante, en 2 o 3 años, esta persona que hace servicios generales se le va a enfermar y usted no va a tener de qué manera soportar que la recupere, ¿sí? Hacer todo el tema de reparación, ¿sí? Entonces ahí es donde a nosotros nos ha tocado, obviamente con nuestros clientes pequeños, medianos, incluso grandes, hablar de la debida diligencia, revisar el tema de riesgos, mirar el tema de impactos, que ellos entiendan el tema sancionatorio, ¿sí? Porque aunque no haya un tema específico frente al tema de derechos humanos, hay muchas normas que le pegan directamente a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Y bueno, las preguntas que nos quieran hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Eliana. Súper ilustrativa además tu participación. Creo que todos por un momento nos sentimos administrando una pyme con el estrés que eso implica. Entonces, realmente muy valioso y felicitaciones también por estos pasos que están dando, no solo para al interior de tu empresa también, sino para apoyarnos y sensibilizar con las demás, entender que hay un valor agregado ahí, pero que por supuesto está el reto de cómo llevar ese valor agregado y que al mismo tiempo se responda a las expectativas sin tener los recursos suficientes. Vamos a tener aquí un espacio para recibir algunas preguntas, tal vez 3 o 4 preguntas que tengan para nuestras panelistas. Entonces, les agradecemos, por favor, levantar la mano para quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario sobre las intervenciones. Por acá y por acá, por favor, empezamos. Un segundo. Gracias. Gracias. Muy buenos días.
Mi pregunta tiene que ver con ustedes que han tenido que ver con estas situaciones responsables. Las acciones que se toman en las empresas para dar cumplimiento a las diferentes normatividades que favorecen a las mujeres en la empresa, trabajadoras. Digo, por ejemplo, que tienen salas alternas para atender, como dice la normatividad, en casos cuando hay determinado número de trabajadoras, a los hijos, hijas y con la atención necesaria. 2, tienen las salas de lactancia en un caso de que hay bastantes trabajadoras, ¿sí? Y 3, frente a las medidas y acciones que se toman con la vinculación que tienen con el 1174, que son trabajadores para que trabajen en las pequeñas empresas por horas, por minutos o por días. ¿Cómo garantizan ahí las prestaciones sociales? Porque igual como dice la última que escucho, dice, sí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un trabajador? Sí, ¿cuánto vale? Pero también ¿cuánto produce? Y en la medida que un trabajador esté bien tenido, con todas las garantías, pues produce bien y produce mejor, y produce bien a la empresa. Entonces, en ese sentido, esas 3 garantías, ¿cómo están dadas concretamente? Muchas y gracias. específicamente a las mujeres. Muchas gracias por la pregunta. Teníamos vamos a dar estas 3 intervenciones más aquí, 1, 2 y 3, y una pregunta adicional que tenemos del chat. Entonces, muy concretas, por favor, para dar tiempo aquí de responder. Hola, buenos días. Mi pregunta es a la persona de Brasil con respecto, mencionaste varias políticas públicas, con respecto a mujeres y diversidades, que si nos podrías contar alguna experiencia al respecto. Gracias. Muchas gracias. Vamos más arriba, por favor. Hola, mi pregunta es para Eliana. ¿Cómo crees que reaccionaría o cómo impactaría en una pyme si en el cortísimo plazo se adopta una ley obligatoria en debida diligencia? Y en todo caso, ¿qué recomendaciones en este contexto le podríamos dar a una pyme para ayudarla a que avance poco a poco hacia esos estándares que vemos que está viniendo a nivel global? Mi idea es un poco más seguir aprendiendo de tu experiencia y entender cómo podemos sumar todos en este esfuerzo común, ¿no? Y entender un poco la realidad que tú la conoces muy bien. Gracias. Muchas gracias. Tenemos, por favor, una más acá y la del panel. Pero es que ya no tenemos mucho más tiempo para más preguntas. La que nos hacían del chat, perdón, por la transmisión. Gracias. Es un comentario y tal vez una cuestión acerca de las posibilidades de bloqueo, en especial el proyecto que tramita en la Unión Europea. Si hablamos acerca de las cadenas de suministro y la involucración de las pymes en ella, creo que el ejemplo de la Cámara de Comercio de Bogotá nos demuestra la necesidad de capacitar, de traer conocimiento, de disponibilizar herramientas para ellas. Y estas situaciones que promueven el bloqueo de las empresas me parecen que tienden a llevarlas a la informalidad, al mercado ilegal. Entonces, sí, si hay una violación que es considerada un crimen, hay que establecer la responsabilización al actor, pero creo que la simple acción de bloqueo puede, al opuesto, hacerlas estar más lejos de la posibilidad de adecuación hacia una política de empresa de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Y una pregunta que teníamos del chat, por favor. Sí, nos preguntan, ¿hasta dónde deben las empresas regular al contratar a una empresa que a su vez subcontrata a otra más pequeña, que es la que ejecuta al final el servicio? Muchísimas gracias. Entonces voy a tratar de resumir y por favor para nuestro panel 2 minutos máximo en la respuesta. Tenemos las preguntas relacionadas con la cuestión de género y cómo favorecer e impulsar el tema de participación de las mujeres y también el tema de respeto de derechos dentro de lo laboral, incluyendo también el aspecto de la diversidad, que es un reto también grande para abordar, y mencionaba Eliana que no es fácil tampoco considerarlo en una cuestión de pymes, los impactos que eventualmente puede tener sobre las pymes la regulación
y esto también aunado a la cuestión de los bloqueos que a veces se podrían presentar porque no se cumplen con esos estándares y que eventualmente llevan a la informalidad. Y finalmente el tema de la subcontratación y cómo también asegurar que en esas subcontrataciones o relaciones comerciales de las pymes se sigan también los estándares de debida diligencia. Entonces, no sé quién quiera comenzar a responder, Olga, por favor. Gracias, Germán. Me encanta la pregunta sobre género, porque me da la oportunidad de mencionar un par de cosas que estamos haciendo que yo creo que son importantes para que esto avance. Un ejemplo es que las guías de la inspección laboral de algunos de los países las estamos revisando para que tengan un enfoque de género. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pasado los inspectores llegaban y hacían un chequeo de ciertas cosas, pero pasaban por encima de situaciones que son importantes para las mujeres, que van hacia el tema de la equidad o la discriminación de género, y que ahora estamos explícitamente diciéndoles pónganle atención a este punto. Otra cosa en la que venimos trabajando mucho es en los temas de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Aunque este no es un tema explícitamente de mujeres, porque se trata de que todos o todas los que tengan responsabilidades familiares y puedan coexistir con sus responsabilidades laborales, la realidad es que en nuestros países siguen siendo las mujeres las que se ocupan de los temas domésticos, las que tienen la responsabilidad del cuidado de los hijos, de las personas mayores, de las personas enfermas. Entonces, estamos trabajando mucho en crear ambientes laborales que sean más conducentes a esa conciliación. Tenemos herramientas para esto. Si te interesa este tema o si les interesa este tema, por favor busquen las guías de conciliación de la vida laboral y la vida familiar del proyecto CERAL. ¿Quién sabe? Un comentario sobre lo que dice Herbert. Tienes toda la razón, es un riesgo muy grande que estos bloqueos generen zonas o sectores con desinversión, que lo que van a generar es realmente pérdida de empleo y pobreza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que el círculo sea virtuoso y no que terminemos sacando del mercado laboral a un montón de gente. Yo lo dejo ahí para darle oportunidad a mis colegas. Sí, gracias por la pregunta. Como sabes, no sabes, pero el PNC de Brasil es un grupo de trabajo interministerial y yo, la coordinación, la secretaría está en el Ministerio de Economía. Tengo aquí el representante del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos que puede darte mayores informaciones después. Pero me gustaría destacar el programa de cualificación de mujer que he comentado. Este programa hace parte de nuestro plan de acción de conducta empresarial responsable, que como decía, nosotros estamos intentando como hacer un mapeo de las iniciativas existentes y escuchar de la sociedad, de los trabajadores, de las empresas, lo que debemos hacer para mejorar en materia de conducta empresarial responsable. Y este programa está mencionado como una de las acciones hacia las mujeres y que también endereza de alguna forma a las pymes, porque es un proyecto de 2020 que fue creado para cualificar las mujeres en las 5 regiones del país. Ahora tenemos 21 de nuestras provincias ya alcanzadas y tenemos casi 50 millones de reales en inversiones. Y la idea es calificar no solamente las empresas que son las mujeres que son microempresarias, pero también las indígenas, las de ambiente rural y muchas otras. Entonces es una iniciativa muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Evelyn. Bueno, seguimos con este mismo orden, por favor. Bueno, yo te voy a comentar frente al tema de mujeres. En Colombia hay una normativa para el tema de salas de lactancia y le aplica a empresas con más de 50 mujeres en su nómina. Entonces, si hablamos de pymes, o sea, más de 50 mujeres, o sea, poco probable. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que las pymes no tengan que tener salas de lactancias.
Las empresas grandes usualmente sí tienen su espacio de sala de lactancia y bueno, también hay una normativa en Colombia donde es obligatorio dictar capacitaciones asociadas a todo el tema de la importancia de la leche materna, entonces también eso va hacia ese punto. Hay una política de desconexión laboral que tiene que ver con todo el tema de familia, de tratar de cumplir con los tiempos y horas laborales para poder garantizar el tiempo de familia, que también está encaminado a ese punto. Hoy salió una ley de protección a las mujeres embarazadas, entonces también hay un tema ahí. ¿Cuál es el problema en ese punto? Y bueno, es un tema de género y es que las mujeres son las que quedamos embarazadas. Y las mujeres somos las que nos vamos 4 meses de la empresa. Y si una mujer se va 4 meses de una empresa pyme, que una persona es la administrativa, la financiera, la de gestión humana, pues va a quedar sin una mujer la mitad del año, ¿sí? Entonces, te lo hablo desde la perspectiva, obviamente, del microempresario, no es, o sea, obviamente yo amo contratar mujeres porque las mujeres, disculpen, somos muy responsables y tratamos de equilibrar el tema de sus hijos con el trabajo y nos interesa mucho el trabajo, entonces que una mujer rote es difícil por ese grado de responsabilidad, no diciendo que los hombres no lo tengan, ¿sí? Pero entonces, de hecho he tenido clientes que me dicen, Eliana, hombres, ¿sí? Hombres. ¿Sí? Y yo empiezo como a sufrir y a decir, no, pero ¿por qué? Mire, la mujer es más responsable. Después, de pronto algunos dicen, uy, usted tenía razón, tráigame una mujer, pero que ya tenga 2 hijos. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra realidad, te estoy hablando de una realidad colombiana, tal vez latinoamericana, porque lo he visto también en otros países donde también tenemos empresas, y bueno, esa es nuestra experiencia frente al tema de mujeres, ¿sí? No, y tal vez creo que nos queda 1 minuto, 2 minutos, perfecto. No, para como complementar y cerrar, en el tema de empresas ancla, nosotros venimos trabajando, creemos que llegarle a todas las empresas de manera individual es difícil y estamos desarrollando en este momento un programa con empresas ancla de la región, grandes empresas que nos ayuden con sus cadenas de suministro a implementar los pilares que les presentamos previamente con estas herramientas prácticas. En la medida en que estas empresas grandes que tienen una mayor capacidad nos ayuden con que cada vez que tienen un nuevo proveedor les implanten, digamos, de alguna forma este ADN y los acompañen también de la mano de nosotros a que hagan estos cambios, pues vamos a lograr que esto pues se surta de una manera, se irrigue de una mejor manera. Y también pues está todo el gran espectro de servicios que nosotros, precisamente sabiendo la cantidad de retos que Eliana nos cuenta de manera muy clara que tienen las pymes y las micro empresas, por eso es que tenemos este portafolio que es gratuito para que de manera muy práctica podamos acompañar a las mujeres en esto. Y hemos entendido también que nuestros servicios tienen que tener un enfoque diferencial. Entonces, hoy, por ejemplo, la ruta para acompañar a una mujer que quiere hacer empresa es diferente porque entendimos que las mujeres necesitan otro tipo de horarios, otro tipo de módulos dentro de las capacitaciones que incluyen temas por ejemplo, de liderazgo y ya hemos ido pues avanzando en este aspecto en materia de diversidad sexual de negocios liderados por personas de la comunidad LGTB. Tenemos unas mentorías especializadas para ellos y de esta manera pues creemos que poco a poco vamos a ir avanzando en esa transformación de las empresas. Muchísimas gracias, Ana María, muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Olga. Una conversación súper enriquecedora. Los invitamos también a conocer estas herramientas, estos instrumentos, la guía que acaba de lanzar la Cámara de Comercio. También quienes quieran conocer más sobre las orientaciones sectoriales que tenemos de la OCDE sobre debida diligencia, por ejemplo, para sector agrícola o sector extractivo, sector textil, sector financiero, también pueden encontrar un flyer que dejamos afuera en donde pueden descargar las orientaciones específicas. Pediría ahora para cerrar simplemente un aplauso a nuestro panel. Y en los 30 segundos que me quedan, aprovecho para promocionar la sesión que vamos a tener ahora sobre diálogo con pueblos indígenas, sobre conducta empresarial responsable y acceso a reparación en la sala 3. Muchas gracias.